¿Qué tal? Vamos a comenzar nuestro estudio, nuestra lectura atenta a la palabra, especialmente en las lecturas de este domingo, ya 27 del tiempo ordinario, donde podríamos tener como tres etapas muy bien definidas o tres emociones muy bien definidas en toda esta historia. Es una parábola que Jesús nos regala, ¿sí? Sobre la viña. Y podríamos hablar de la confianza junto con la primera lectura de Isaías del amor, confianza, amor, pero también una traición a este amor, a esta confianza y finalmente esa confianza decanta en hasta asesinato. Sí, como una tragedia. Vamos pues acercándonos a esta palabra de Dios. Ahorita no traje mi Biblia con la que siempre la leemos, con la Biblia del pueblo de Dios. La voy a tomar de nuestra liturgia normal de las lecturas como la traducción que vamos a escuchar este próximo domingo. Vamos a iniciar pues, nos ponemos en la presencia de Dios pidiendo su Espíritu y que este sea quien nos guíe. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio es del capítulo 21, de los versículos del 33 al 43. Algunos teólogos también leen el 44. No lo vamos a leer porque, vuelvo a repetir, no está a mi alcance en este momento. Sin embargo, pues los que ustedes tienen su Biblia, sería muy bueno leer también el 44. Entonces, la lectura dice así, desde el leccionario. En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes, a los ancianos del pueblo, esta parábola. ¿Sí? En nuestras Biblias va a decir, y dijo otra parábola, ¿sí? Pero recordando que esto lo está juntando con la parábola anterior, cuando habla de los dos hijos. ¿Quién fue el hijo que hizo la voluntad del Padre? Y entonces aquí la liturgia nos ayuda y dice que esas dos parábolas están dirigidas a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, es decir, a las autoridades, ¿sí? Entonces Jesús, esta segunda parábola la dice a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo. Y les dice esta parábola. Había una vez un propietario que plantó un viñedo. Lo rodeó con una cerca. Cavó un lagar en él. Construyó una torre para el vigilante y luego lo alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte de los frutos a los viñadores. Pero estos se apoderaron de los criados, golpearon a uno, mataron a otro y a otro más lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados, el mayor número que los primeros, y los trataron del mismo modo. Por último les mandó a su propio hijo pensando, a mi hijo lo respetarán. Pero cuando los viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros, ese es el heredero, vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia. Le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Ahora, díganme, cuando venga el dueño del viñedo, ¿qué hará con esos viñadores? Ellos le respondieron, dará muerte terrible a esos desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores que le entreguen los frutos a su tiempo. Entonces Jesús les dijo, ¿no han leído nunca en la Escritura la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular? Esto es obra del Señor y es un prodigio admirable. Por esta razón les digo que les será quitado de ustedes el reino de Dios y se le dará a un pueblo que produzca sus frutos. Sí, Jesús mismo en esta última parte, ¿verdad? Entra en ese diálogo. Obviamente, los sumos sacerdotes le responden, ¿verdad? Dicen, ahora díganme, cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿qué hará con esos viñadores, no? Después de la traición y del asesinato, como decíamos, después de haber confiado en ellos, de haber depositado el amor, ¿qué hará con ellos? Y ellos responden, los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. Dará muerte terrible a esos desalmados, ¿sí? A esos desalmados, y arrendará el viñedo a otros viñadores que le entreguen
los frutos a su tiempo. Y entonces Jesús retoma ese mismo juicio que están haciendo los líderes del pueblo y dice: ¿no han leído nunca en la Escritura: la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular? Esto es obra del Señor y es un prodigio admirable. Aquí está citando uno de los salmos, pero pareciera ser que Jesús sale del contexto, ¿verdad? Parece ser que está hablando de otra cosa y retoma nuevamente el tema cuando dice: por esta razón les digo que les será quitado a ustedes el reino de Dios y se le dará a un pueblo que produzca sus frutos. Bien, entonces estamos con vamos un poquito a discernir esto. Me gustaría irme casi, después de hacer una lectura más ligera sobre este evangelio, me gustaría regresar a la primera lectura de manera que le va a dar un poquito más luz, porque la primera lectura del profeta Isaías del capítulo 5 incluso nos va a decir los símbolos. ¿A qué se refiere cuando habla de quién es el propietario, ¿verdad? ¿Quién es el viñedo? ¿Cuáles son los frutos? El profeta Isaías describe eso. Entonces, el primer elemento que podemos descubrir es que Jesús, nuestro Señor, está en la misma línea profética, ¿sí? En la misma línea profética, utilizando este tipo de parábolas, analogías, ¿verdad? En esta línea del profetismo de Isaías. También hay algunos elementos en otros profetas, como el profeta Ezequiel, como el profeta Jeremías, como el profeta Oseas, que también hablan no de una manera tan completa y tan compleja en estos cánticos, pero sí hacen referencia a los viñedos, ¿verdad? Entonces, estamos en una parábola. Entonces, siempre decimos desde este teólogo Brad Petrie, es importante enfocar en dónde está la clave de la parábola. Y nos damos cuenta que siempre la clave de una parábola es donde pareciera ser que es una historia familiar, pero Jesús le da un giro, ¿sí? Donde hay un giro. Aquí donde encontramos el giro es de que todo va bien, ¿verdad? Es la persona, el propietario que está confiando, los deja con los viñadores. Llega a la vendimia, normal, envía a sus criados, que en el griego habla de doulos, que son los esclavos, para pedir los frutos a los viñadores. Estos se apoderaron de los criados, golpearon, mataron y los apedrearon a algunos. Luego vuelve a enviar a otro número y dice de mayor número, y dice que los tratan de la misma manera. Y aquí viene el giro. Por último, les mandó a su propio hijo pensando: a mi hijo lo respetarán. ¿Sí? Aquí seguimos con la lógica de esa confianza. Ni tú ni yo actuamos de esa manera. No vamos a enviar si ya enviamos a unos esclavos y ya enviamos a un número más grande de esclavos y los tratan de la misma manera, y ahora voy a enviar a mi hijo, parece ser que es una inocencia, ¿no? Es una inocencia, pero aquí es donde está la clave de esta parábola. Lo que Jesús nos está queriendo revelar es el amor de su Padre. No está queriendo desvelar. En primer lugar, de alguna manera, surge y sale en sí misma la ingratitud, ¿sí? Ingratitud, la traición. Pero aquí lo que más sobresale es el amor, la confianza, del cariño, la fidelidad del propietario, porque entonces dice: a mi hijo lo respetarán. Eso está en su corazón. Y entonces lo envía, ¿sí? Pero cuando los viñadores lo vieron, se dijeron: este es el heredero, vamos a matarlo y nos quedaremos con la herencia. Le echaron mano, y aquí lo que vemos es algo interesante. Le echaron mano y describe algo importante que no ha dicho con los demás. Con los otros demás les ha dicho, bueno, que a uno los mataron, a otros los apedrearon. Pero en dice: lo sacaron del viñedo. Lo sacaron del viñedo y lo mataron. ¿Sí? Este es en la historia de Jesús. Bien, aquí de alguna manera podemos alcanzar a mirar, y luego regresamos con el profeta Isaías, alcanzamos a ver algunos elementos, que cuando habla de esos servidores suyos, pues algunos ven la suerte de esos profetas. Por ejemplo, hablemos de... Obviamente esto no está en la Biblia, no está en la Escritura, no está el testimonio de cómo mueren los profetas, pero sí conocemos en la historia que por lo menos Isaías es quien es asesinado, ¿no? Y todos sabemos que Isaías, el profeta Isaías, el rey, lo manda partir a la mitad, ¿no? Es la tradición, y junto con la historia que se ha atesorado. Y también tenemos a profeta Jeremías, que también en el libro de los profetas, que se llama en esos
escritos judíos, encontramos que Jeremías fue apedreado a muerte también, ¿sí? Entonces encontramos en esto, y entonces pareciera ser aquí, ¿verdad?, que estamos describiendo la suerte del Hijo. La suerte del Hijo, que cuando es la crucifixión es sacado de Jerusalén, atención, es sacado de Jerusalén y ahí es asesinado, ¿sí? Lo echaron mano, lo aprendieron, eso va a decir el Evangelio, lo aprendieron en el Getsemaní, ahí, lo sacaron del viñedo y lo mataron, lo crucificaron, ¿sí? Podríamos dar esta intención. Bien, pero aquí esto es lo importante, porque ¿qué hace? Que les pregunta, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer este dueño de este? Y entonces dicen ellos, pues va a darles una terrible muerte a estos desalmados, ¿sí? Y la respuesta de Jesús es diferente. Dice, no han leído nunca en la Escritura la piedra que desecharon los constructores. Es ahora la piedra angular, ¿sí? Él sigue hablando de la muerte del Hijo y habla que es ese Hijo que fue rechazado. Esa muerte, esa violencia que hacen con él, se convierte incluso en un amor más grande, una prueba más grande que se le da al hombre en estas circunstancias. Entonces, con estos elementos importantes, vayamos a nuestra primera lectura, ¿verdad?, que es un cántico precioso, el profeta Isaías en el capítulo 5, ¿verdad?, y dice del 1 al 7. Y viene con una poesía. Jesús utiliza una parábola, pero aquí viene otro género literario que es un canto, es una poesía, es inspiración. Y dice, voy a cantar en nombre de mi amado una canción a su viña, ¿sí? Entonces aquí ya está un interlocutor que va a cantar algo a la persona que le ama, ¿sí? Es Isaías. Una canción a su viña, una canción a su viña. Y vamos a ver cómo es esa canción. Mi amado tenía una viña en una ladera fértil. Una viña, y nos describe el lugar, una ladera fértil. Eso no lo tenemos en la parábola, pero esta nos da mucha luz que Jesús sigue en esa línea y está retomando esta tradición profética. Removió la tierra, quitó las piedras, y plantó en ella vides selectas. Una dedicación, ¿sí? Como aquí el amado, el dueño de la viña, él mismo se involucra en este viñedo, y además de que la región es próspera y es fructífera y es muy hermosa, aún así vemos la dedicación de remover tierra, quitar piedras. Dice, y plantó en ellas vides selectas. Nos dice, no fue cualquier vid, ¿sí? Vides selectas. Y nos dice, retoma lo que en la parábola, edificó en medio una torre y excavó un lagar, ¿sí? Para donde pueda fluir el agua. Él esperaba, después de todo esto, yo creo que ustedes y yo, él esperaba que su viña diera buenas uvas. Pero la viña dio uvas agrias. Ese es el cántico. Ahora bien, habitantes de Jerusalén y gente de Judá, yo les ruego, sean jueces entre mi viña y yo. Nuevamente, como Jesús, aquí está el que está cantando esa viña de su amado. Jesús nos está contando esta parábola de su amado, del Padre que ama, ¿verdad? Siempre vemos cómo Dios Padre se refiere a su Hijo, de este es mi Hijo amado, pero el Padre, vemos cómo le habla de Abba, papá, y ese es el amado del Hijo, ¿no? El Padre es el amado del Hijo, así como el amado del Padre es el Hijo, Jesús. Y dice, ahora bien, habitantes de Jerusalén y gente de Judá, yo les ruego, ¿sí?, sean jueces entre mi viña y yo. ¿Qué más pude hacer por mi viña que yo no hiciera? ¿Qué más pude hacer yo por ti que yo no hice? ¿En dónde fallé yo? ¿Sí? ¿En dónde fallé yo? Dice, ¿qué más pude hacer? ¿Verdad? Porque cuando yo esperaba que diera uvas buenas, las dio agrias. ¿Sí? La cosa fue selecta, el lugar precioso, la dedicación. Y dice, ahora voy a darles a conocer lo que haré con mi viña. Este es algo fuerte, ¿sí? Le quitaré su cerca
y será destrozada. Derribaré su tapia y será pisoteada. La convertiré en un erial. Nadie la podará ni le quitará los cardos. Crecerán en ella los abrojos y las espinas. Mandaré a las nubes que no lluevan sobre ella. Pues bien, la viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel. Aquí nos describe quién es esta viña, la casa de Israel, y los hombres de Judá son su plantación preferida. Retoma nuevamente esta alegoría del paraíso, ¿no? Del primer jardín, que planta ahí el hombre, sí, pone ahí el hombre, al Adán, y después hace su creación, su jardín lo embellece. En el capítulo 2, ¿no? Esta tradición ya vista, ¿sí? Entonces está hablando de esto. Entonces dice, y los hombres de Judá son su plantación preferida. Dice que eran, como dice acá, que son vides selectas, ¿sí? Vides selectas. Eso es lo que Isaías nos está revelando de los israelitas, de los de Judea. El Señor esperaba de ellos que obraran rectamente. Entonces, ¿cuáles son los frutos? Las obras, ¿sí? Esperaba que obraran rectamente y ellos, en cambio, cometieron iniquidades. ¿Qué son los frutos amargos que dio agria, las uvas? Iniquidades, ¿sí? En cambio, cometieron iniquidades. Él esperaba justicia, nuevamente el fruto bueno, y solo se oyen reclamaciones. Entonces, ¿cuál es lo que espera? ¿Cuáles son esas uvas que espera? Entonces vemos obras y vemos justicia. Justicia. ¿Y qué es lo que cometen? Iniquidades y reclamaciones. ¿Qué es que vemos allá? Incluso asesinato. ¿Qué es lo que hicieron? Rechazo. ¿Qué es lo que hacen? Sí, incluso matar y despreciar al hijo único del dueño de la viña. Bien, de alguna manera quisiera leer de alguna manera directa el Salmo responsorial, que es increíble, ¿no? De alguna manera junta estas dos experiencias. Dice, Señor, tú trajiste de Egipto una vid. Y ahora nos habla de cómo lo lee, ¿no? Cómo trae esta historia y habla de que incluso es rescatada. Ahora nos habla del Éxodo, que la rescató, ¿sí? Esta vid no tan solo es selecta, sino que de alguna manera es redimida, ¿no? Es rescatada de la esclavitud. Señor, tú trajiste de Egipto una vid, arrojaste de aquí a los paganos y la plantaste, la dedicación. Ella extendió sus sarmientos hasta el mar y sus brotes llegaban hasta el río. Señor, ¿por qué has derribado su cerca, de modo que puedan saquear tu viña los que pasan, pisotear los animales salvajes y las bestias del campo, destrozarla? Y este es Isaías en el capítulo 5 que está de alguna manera profetizando la desgracia que viene en contra de Jerusalén. Babilonia viene y va a destrozar sus muros, y va a destrozar incluso su templo magnífico, ¿sí? Va a destrozarlo. Y esta es esta referencia, este dolor que va a venir, pero lo está anticipando. Y dice... Y entonces pone ahí las bestias del campo a destrozarla, ¿no? O sea, los reyes van a venir a destrozarla y van a dejar una completa desolación. Señor Dios de los ejércitos, vuelve tus ojos, mira tu viña y visítala. Protege la cepa plantada por tu mano, el renuevo que tú mismo cultivaste. Ya no nos alejaremos de ti. Consérvanos la vida y alabaremos tu nombre. Restablécenos, Señor Dios de los ejércitos, míranos con bondad
y estaremos a salvo. Esta súplica después de darse cuenta que lo que está sucediendo, y viene esta súplica hacia el mismo Dios: vuélvete hacia nosotros y restablece tu viña. Yo creo que de aquí podríamos algunos elementos para que podamos pensarlo y para que podamos construir, ¿verdad?, nuestro mensaje. Es que, en primer lugar, pues yo creo que los sacramentos en general es esta dedicación que Dios hace, que va quitando las piedras con la mano, ¿verdad? Esta figura removió la tierra, quitó las piedras y plantó con ellas vidas selectas. Es la gracia misma de Dios, ¿no? Es la misma gracia de Dios que pone en nuestra vida, como esa gracia del bautismo que nos renueva totalmente, la gracia de la confesión, la gracia del sacramento, la gracia del sacramento de la confirmación, la gracia de la Eucaristía, la gracia del sacramento del matrimonio, la misma gracia sacerdotal. Sí, estas señales y sacramentales tan importantes son esas viñas que van limpiando nuestro corazón y nos damos cuenta cómo nosotros los seres humanos no alcanzamos a valorar esa gracia. Hay un pastor protestante que fue asesinado allá en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, y él habla de la gracia barata. ¿Sí? Él dice continuamente que cuando no valoramos de dónde surge y qué es lo que Dios nos da a través de su gracia, él se refiere obviamente solamente al bautismo, porque como no es católico no tiene toda esta verdad completa, verdad, digamos, y habla de que como cuando uno no la valora, no está apreciando, está pensando que esta gracia es demasiado barata. Y la gracia que recibimos en el perdón de los pecados, pues nada menos y nada más que valió el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. A veces en nuestro caminar día a día, a veces decimos, bueno, pues luego me confieso, no voy a ir a misa, pero luego me confieso. Deliberadamente, conscientemente optamos opciones que pueden lastimar esa gracia, que la pueden extinguir, ¿verdad? Y de repente continuamente nos volveremos a Dios. Y es que en el pecado están las consecuencias. No es que Dios nos castigue, sino a veces cuando esta gracia, cuando sentimos que es mi propia viña, que es mi propio cuerpo y que yo puedo hacer con ello, con mi alma, con mis decisiones, todo lo que yo quiera, entonces, pues inmediatamente eso es lo que significa que de alguna manera nosotros vamos a matar, a destruir a los enviados, ¿verdad? Un elemento más para seguirlo pensando, ¿verdad? No quiero de ninguna manera agotar todo el tema, porque pues vendrán homilías muy grandes que uno de ustedes estarán construyendo o estarán escuchando o seguirán en su oración. Pero en la Eucaristía yo creo que es algo muy importante, ¿no? Pensar que cuando llegamos ahí es Dios quien baja y es que envía a sus servidores, a sus esclavos, y les pide cuenta. ¿Qué fruto me trajiste? ¿Cuál es el fruto que me traes en las manos? Y en esta parte no tendremos que tener miedo. En esta parte sabemos que es el Dios de la misericordia, sabemos que es el Dios que nos ama. Sabemos que es el Dios que camina con nosotros, y tal vez en este momento podríamos decir: Señor, no traje ni un fruto. Y vengo con mi viñedo destruido, porque el pecado lo ha hecho, ¿verdad? Mis acciones, mis tomas, mis pensamientos, lo ha destruido. Y yo mismo he destruido otros viñedos, pero aquí estoy, para que plantes nuevamente, ¿no? Como dice el Salmo, el Salmo que retoma el Salmo 79, ¿verdad? Que dice: ya no nos alejaremos de ti, consérvanos la vida y alabaremos tu poder.
Restablécenos, Señor Dios de los ejércitos. Míranos como nadie estaremos a salvo. Yo creo que esta es la actitud con la cual nos deberíamos de acercar a todos los sacramentos, especialmente a la Eucaristía y a la confesión. Pedir nuevamente esa renovación. Bueno, pues por aquí les dejo esta meditación para que podamos seguir trabajando. Hoy todavía no llego a casa, estoy en este transcurso, por eso estoy un poquito tarde, pero espero que pueda ayudarnos a todos para prepararnos en este encuentro de la Santa Eucaristía. Que el Señor les bendiga, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos vemos el domingo con la gracia de Dios en la Eucaristía.